Buenos días, este es un resumen de la clase de evolución vista anteriormente. En primer lugar, se entiende por evolución que es un proceso que da origen a la biodiversidad o diversidad de seres vivos en el planeta Tierra. Ahora, ¿cuál es el origen de la diversidad biológica? La diversidad biológica puede ser explicado por el fijismo y el evolucionismo, pero antes que todo, tenemos que definir qué es la diversidad biológica o biodiversidad. La biodiversidad es toda la variación biológica desde el nivel de los genes individuales hasta los ecosistemas, tal y como se observa en la figura. O sea, todo ser vivo, en modo muy simple. Ahora, el fijismo es una idea no científica que se basa en el creacionismo, es decir, que toda la especie nunca han cambiado y que fueron creadas por Dios. En su contraparte, tenemos el evolucionismo, que es una idea científica basada en la interpretación de los fenómenos naturales. ¿Qué dice el evolucionismo? Que la biodiversidad se debe a que las especies cambian a lo largo del tiempo. La evolución de las especies es un hecho comprobado y se han formulado distintas teorías para explicarla. Aquí tenemos una especie de resumen. Los fijistas dicen prácticamente que los seres vivos son tal y como son, no hay cambios y tampoco hay relaciones de parentesco. En cambio, los evolucionistas dicen que los seres vivos son distintos, pero tienen una relación de parentesco y esta relación de parentesco permite inferir que tienen un origen en común, es decir, un ancestro en común, una especie antigua que dio origen a diversas especies, de las cuales algunas sí tienen cierto parecido. Ahora, ¿qué evidencias tenemos que apoyen a la teoría de la evolución? Primero tenemos la paleontología. Mediante el estudio de fósiles, han demostrado que la biodiversidad del planeta ha cambiado a lo largo del tiempo geológico, tal y como observamos en esta figura de acá, que es una cebra, así se le dice el nombre científico. Y ahí presentan los diversos cambios tanto en el cráneo como en las patas. Ahora, tenemos los estudios anatómicos comparativos o anatomía comparada, que permite comparar diversos órganos con una estructura semejante, pero que pueden tener funciones diferentes, como los órganos homólogos, o funciones similares, como los órganos análogos. La única diferencia es que el homólogo físicamente se parecen, pero con funciones diferentes, y el análogo no se parecen mucho, pero tienen una misma función. Por lo tanto, aquí podemos decir que aquí hay una eh, divergencia, porque siendo de un mismo antecesor se generan diversos órganos con diferente función, y aquí hay una convergencia que siendo diferentes antecesores presentan un rasgo que tiene una misma función. También están los órganos vestigiales. ¿Qué son estos? Son órganos que permiten reconocer que anteriormente el ser vivo estaba adaptado a ciertas situaciones, por ejemplo aquí la mela del juicio, que era para moler semillas, pero que ahora no presentan una función importante, así que se empiezan a atrofiar. También está el apéndice y el coxis. Ahora, la biogeografía permite estudiar la distribución de los seres vivos a lo largo del planeta y cómo estos se van diferenciando unos de otros y se van realizando una especie de diferenciación evolutiva llamada especiación, que se generan a partir de una especie diferentes especies, valga la redundancia. También otra prueba de que el evolucionismo sí es una prueba de que sea verdad esto de la biodiversidad y la evolución, es la embriología comparada, que son investigaciones que demuestran que los genes que regulan el desarrollo de esta etapa están altamente conservados en animales con simetría bilateral, o sea, que son iguales
en diferentes procesos del desarrollo. Aquí, por ejemplo, vemos el pez, un anfibio, un reptil, ave, un cerdo, un becerro, un conejo y el humano. Al principio poseen una estructura similar y luego se van diferenciando unos de otros. También tenemos otra prueba más, la biología molecular, que mediante análisis moleculares comparativos del ADN y proteínas de distintas especies se han descubierto sus relaciones filogenéticas, es decir, en modo más sencillo, su árbol genealógico. Aquí, como se puede ver, que desde un ancestro en común se pueden originar diferentes especies y cómo éstas se relacionan uno con otro, viendo el código genético que comparten, que puede tener un porcentaje aproximado de similitud de un 95%, más o menos. Ahora, entrando ya en lo que sí es evolución, tenemos primero la teoría de Lamarck, las dos teorías más importantes, Lamarck y de Darwin y Wallace. Lamarck dice que una especie origina a otra, y esto es porque la especie se relaciona mucho con el ambiente y estos producen cambios. ¿Por qué? Porque el ser vivo es el que se empieza a adaptar al ambiente. ¿Cómo lo hace? Porque tienen un impulso interno hacia la perfección, o sea, de adaptarse muy bien al entorno al que lo rodea, permitiendo adaptarse a factores ambientales. Esta adaptación que posee el ser vivo es heredada a los hijos o hijas mediante la herencia de caracteres adquiridos, o sea, los rasgos que yo obtuve al adaptarme a un ambiente, mis hijos los van a obtener. Estos organismos también tienen un sistema de uso de rasgos. Mientras más uso un rasgo, más los voy a desarrollar. Pero si empiezo a tener en desuso otro rasgo, ese se va a atrofiar. Y de ahí el tema de las muelas del juicio que se empiezan a atrofiar, que son órganos vestigiales. Aquí tenemos que tener algo muy importante a tener en cuenta, que claro, como dice Lamarck, mientras más uso un órgano, más lo voy a desarrollar. Eso es muy correcto. Pero está equivocado al suponer que las variaciones adquiridas eran heredables. Esto quiere decir que porque yo, como individuo, me adapto y me modifico físicamente, por así decirlo, a un ambiente, por ejemplo, no sé, trepar árboles, mis hijos van a ser capaces de trepar árboles. Eso es incorrecto, porque depende de otros factores que se verán más adelante. Y aquí está lo de la jirafa de Lamarck. Lo que él dice es que si las jirafas tienen un cuello muy corto, van a empezar a estirarse para alcanzar su comida que está en la copa de los árboles. De tal forma que las primeras generaciones van a ser de cuello corto y a medida que pasa el tiempo se van a ir adaptando y van a ir creciendo del cuello los hijos que vienen a continuación de los anteriores. O sea que ese rasgo va a ser adquirido sí o sí. Y en eso tenía un error, porque no todos los individuos son iguales entre sí y presentan variaciones genéticas y morfológicas, cosa que no lo consideraba Lamarck. Entonces, en base a su razonamiento, se supone que si un hombre hace mucho ejercicio y es musculoso, su hijo va a nacer musculoso. Ese es un error que tenía Lamarck. Ahora, entrando ya a la evolución, tal y como la conocemos hoy en día, mediante la selección natural, se requieren 4 conceptos básicos. El evolucionismo, que es tener en cuenta que las cualidades del mundo o de los individuos que conocemos hoy en día no son fijas, no han estado, antes no éramos así y para que lleguemos a ser lo que somos hoy en día, o tanto nosotros como los otros seres vivos, incluso las plantas, han habido cambios a lo largo del tiempo. Y estos cambios ocurren poco a poco, en millones de años, mucho, mucho tiempo. No es un periodo de 100 años, 1000 años, no, 1000 millones de años, para que puedan ocurrir unos pequeños cambios que empiecen a marcar la diferencia. El origen en común, esto es que a partir de una especie se empiezan a originar muchos linajes, o sea, se generan muchas más variaciones entre otras especies. Y aquí podemos tomar en cuenta que si una especie, por ejemplo, invade un territorio,
y se empieza a dividir su población en diferentes partes, por ejemplo, uno invade la esquina superior, otro la esquina inferior, van a tener diferentes tipos de especies porque se empiezan a adaptar al medio en el que viven. Y la selección natural dice que los cambios en la población no son azarosos y responden a la adaptación al medio en el que viven.